amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios, y ahora os traigo el siguiente vídeo con la segunda parte del segundo vídeo de las crónicas. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Salomón ofreció entonces holocaustos a Yahvé sobre el altar de Yahvé que él había levantado delante del pórtico, acomodándose a las prescripciones de Moisés respecto de los holocaustos de cada día, de los sábados, de los novilunios y de las 3 solemnidades del año, fiesta de los acimos, fiesta de las semanas y fiesta de las tiendas. Estableció luego en sus servicios, según las disposiciones de su padre, las clases sacerdotales, y lo mismo hizo con los levitas, encargados de cantar las alabanzas y asistir a los sacerdotes según el ritual cotidiano, y con las respectivas clases de porteros de cada una de las puertas. Tales eran en efecto las disposiciones de David, hombre de Dios. No se apartó ni un ápice de la ordenación del rey respecto de los sacerdotes y levitas, ni tampoco en lo referente a los tesoros. Así se llevó a cabo toda la obra de Salomón desde el día que se pusieron los cimientos del templo de Yahvé hasta la terminación del templo de Yahvé por parte de Salomón. Entonces Salomón salió hacia Asión, Gaber y Elat, a orillas del mar, en tierra de Edom, pues Irán, por medio de sus siervos, le había enviado navíos y marineros conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir, de donde trajeron 450 talentos de oro para el rey Salomón. Visita de la reina de Saba. Llegó a oídos de la reina de Saba la fama de Salomón y vino a Jerusalén para probarlo con enigmas. Venía revestida de poderío y seguida de una gran caravana de camellos cargados de aromas, oro en abundancia y piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le dijo todo cuanto tenía en su mente. Salomón contestó adecuadamente a todas sus cuestiones y nada hubo tan oscuro que Salomón no lo supiera explicar. Cuando la reina de Saba hubo comprobado la sabiduría de Salomón y hubo visto el palacio que acababa de construir, los manjares de su mesa, el asiento de sus siervos, el servicio de sus gentes y sus vestidos, sus coperos y su atuendo, y los holocaustos que ofrecía en el templo de Yahvé fuera de sí, dijo al rey: realmente es verdad cuanto yo había oído en mi tierra de tus obras y tu sabiduría. Yo no lo quería creer hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y he comprobado que no llegaban ni siquiera a la mitad aquellos que me hablaban, pues tu sabiduría y grandeza sobrepasa con mucho la fama cuyo eco había llegado hasta mí. Dichosas tus mujeres y dichosos tus siervos, que están siempre delante de ti y escuchan tu sabiduría. Bendito Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha colocado sobre su propio trono para reinar en nombre de Yahvé, Dios,
porque tu Dios ama a Israel y quiere mantenerlos eternamente, por eso te ha construido rey sobre su pueblo, para que le hagas derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca más se vieron aromas semejantes a los que recibió Salomón de la reina de Saba. Los siervos de Irán y los siervos de Salomón que habían traído el oro de Ofir trajeron asimismo madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera hizo el rey las gradas del templo de Yahvé y las del palacio del rey, y también arpas y citaras para los cantores. Nunca se había visto una madera igual en el reino de Judá. El rey Salomón puso a disposición de la reina de Saba cuanto ella quiso, sin contar lo que ella había traído al rey. Regresó luego a su tierra ella y su séquito. El peso de oro que anualmente recibía Salomón era de 666 talentos. Sin contar lo que recibía de negociantes y mercaderes, de todos los reyes de Arabia y de los prefectos de la tierra, los cuales pagaban al rey Salomón tributos de oro y plata. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro batido, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro, y 300 escudos de oro batido más pequeños, con 300 siclos de oro cada uno, los cuales fueron depositados en la sala del bosque del Líbano. Hizo el rey un gran trono de marfil y lo recubrió de oro puro. Tenía 6 gradas, un cordero de oro en el respaldo del trono, brazos a uno y otro lado del asiento, 2 leones cerca de los brazos y 12 leones más a una y otra parte de las gradas. Nunca se hizo cosa semejante en reino alguno. Todos los vasos que servían para el rey Salomón eran de oro, y todo el mobiliario de la sala del bosque del Líbano era de oro finísimo. Nada era de plata, pues no se hacía estima de ella en tiempos del rey Salomón. En efecto, el rey tenía naves que iban a Tarsís con los siervos de Irán, y cada 3 años volvían cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. En riqueza y sabiduría fue el rey Salomón más grande que todos los reyes de la tierra. Más aún, todos los reyes de la tierra querían ser admitidos en la presencia de Salomón para escuchar la sabiduría que Dios había puesto en su mente, y todos traían presentes objetos de oro y plata, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos, y así año tras año. Tenía Salomón 4.000 puestos para sus caballos y sus carros, y 12.000 caballeros que estacionó en las ciudades de los carros y en Jerusalén, junto al rey. Dominó sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Hizo en Jerusalén la plata tan común como las piedras, y los cedros tan numerosos como los sicomoros que abundan en la Sefela. Los caballos para Salomón venían de Musri y de todas partes. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, desde los primeros a los últimos, no están escritos en las crónicas de Natán profeta, en la profecía de Agías de Silo y en la visión de Ido el vidente sobre Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel.
se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Le sucedió en el reino Roboán, su hijo. El reino de Judá desde el cisma al destierro. El cisma político. Roboán fue a Siquén, pues allí se había reunido Israel para proclamarlo rey. Cuando esto llegó a conocimiento de Jeroboán, hijo de Nabat, que estaba en Egipto, lejos del rey Salomón, regresó de Egipto, mandaron a llamarlo y vino Jeroboán. Entonces todo Israel habló a Roboán diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, alivia tú ahora la dura servidumbre de tu padre. Aligera su pesado yugo y nosotros te serviremos. Él le respondió: Volver dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboán pidió consejo a los ancianos que habían servido durante su vida a Salomón, su padre, diciendo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ellos razonaron de esta manera: si tú hoy te muestras benévolo con este pueblo, los complaces y tienes para ellos palabras de benignidad, ellos te servirán permanentemente. Pero él, desestimando el consejo que le habían dado los ancianos, pidió parecer a los jóvenes que habían crecido con él y estaban en la corte a su servicio. Les dijo: ¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre nos ha impuesto? Los jóvenes que habían crecido con él le hablaron diciendo: Al pueblo que se ha dirigido a ti para decirte: Tu padre ha hecho pesar sobre nosotros duro yugo, aligéranoslo tú. Le hablarás así: mi dedo meñique es más fuerte que los lomos de mi padre. Si mi padre os cargó yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Si mi padre os castigó con azotes, yo os azotaré con garfios. Pasados los 3 días, Jeroboán con todo Israel se presentó ante Roboán, según la orden recibida: Volved dentro de 3 días. Y el rey, desoyendo el parecer de los ancianos y siguiendo el consejo de los jóvenes, le respondió duramente y les habló así: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré más pesado todavía. Mi padre os castigó con azotes, yo os azotaré con garfios. El rey no dio oídos al pueblo, porque así estaba dispuesto por Dios, para que se cumpliese la palabra que Yahvé había anunciado por medio de Ahías de Silo a Jeroboán y a todo Israel, a saber que el rey no los escucharía. El pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué tenemos que ver nosotros con David? No tenemos heredad alguna con el hijo de Isaí. Cada uno a sus tiendas, Israel. Mira tú ahora por tu casa, David. Todo Israel se volvió a sus tiendas, y Roboán reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban las ciudades de Judá. El rey Roboán envió a Dorán, superintendente de los trabajos serviles, pero los hijos de Israel lo lapidaron y murió. El rey Roboán se apresuró entonces a subir al carro y huir a Jerusalén. Israel ha sido infiel a la casa de David hasta el día de hoy. Actividad de Roboán.
Llegado Roboán a Jerusalén, convocó a la casa de Judá y de Benjamín en número de 180.000 guerreros seleccionados para combatir contra Israel y reducirlo al cetro de Roboán. Pero Yahvé habló a Semellas, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas que habitan en Judá y en Benjamín, y diles: He aquí lo que dice Yahvé: no subáis a luchar contra vuestros hermanos, volveos cada uno a vuestras casas, pues la división ha sido dispuesta por mí. Ellos obedecieron la voz de Yahvé y se volvieron sin luchar contra Jeroboán. Roboán habitó en Jerusalén y reconstruyó las ciudades fuertes de Judá. Reconstruyó Belén, Etán, Tecoa, Betsur, Soco, Adulán, Gat, Maresa, Zip, Adoraín, Laquis, Azeca, Sora, Ayalón y Hebrón, todas las cuales se encontraban en Judá y Benjamín. Fortaleció sus defensas y puso sobre ellas gobernadores, proveyéndolas de almacenes de víveres, aceite y vino. Las armó asimismo de escudos y lanzas con el fin de hacerlas lo más fuertes posibles y poder mantener su dominio en Judá y Benjamín. El cisma religioso. Los sacerdotes y levitas que estaban esparcidos por Israel venían desde todos sus distritos para establecerse junto a él, abandonaban posesiones y heredades para venirse a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboán y sus hijos les prohibían el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. En efecto, Jeroboán había constituido su propio sacerdocio para los altos, para los sátiros y para los becerros que había mandado fundir. Siguieron el ejemplo de los levitas, otros yavistas fieles de todas las tribus de Israel, que querían seguir sacrificando en Jerusalén a Yahvé, Dios de sus padres. De esta manera consolidaron el reino de Judá y reforzaron a Roboán, hijo de Salomón, a lo largo de 3 años, durante los cuales siguieron el camino de David y Salomón. Infidelidad de Roboán. Roboán tomó por mujer a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y Abigail, hija de Eliab, hijo de Isai, la cual le parió hijos: Jeús, Semarías y Zaán. Tomó después a Maaca, hija de Absalón, la cual le hizo padre de Abías, Ataf, Ziza y Selomit. Roboán amó a Maaca, hija de Absalón, con preferencia sobre todas sus otras mujeres y concubinas. Tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboán constituyó a Abías, hijo de Maaca, como cabeza y príncipe de todos sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Edificó y demolió más que todos sus descendientes en todas las tierras de Judá y Benjamín y en todas las ciudades fuertes, que proveyó de víveres en abundancia, pero consultó la muchedumbre de sus mujeres. Cuando Roboán se consolidó en el reino y se sintió fuerte,
abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel, por haber sido infieles a Yahvé. El año quinto del reinado de Roboán subió Sesac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1200 carros, 60.000 caballos, seguidos de un ejército ingente, integrado por libios, suqueos y etíopes, que venían con él de Egipto. Expugnó las ciudades fuertes de Judá y llegó hasta Jerusalén el profeta Semellas. Se presentó a Roboán y a los jefes de Judá, que ante el avance de Sesac se habían refugiado en Jerusalén, y les dijo: Así habla Yahvé: vosotros me habéis abandonado a mí, y yo a mi vez os he abandonado en manos de Sesac. Se humillaron los jefes de Israel y el rey y confesaron: justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, habló de nuevo a Semellas, diciendo: se han humillado, no los destruiré, sino que pronto verán mi liberación, y mi cólera no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sesac. Sin embargo, le estarán sujetos durante algún tiempo, para que conozcan lo que es servirme a mí y servir a los reyes de las tierras. Subió pues Sesac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y de los del palacio real. Todo se lo llevó, incluso los escudos que había hecho el rey Salomón, en lugar de los cuales Roboán hizo escudos de bronce, que confió a los oficiales de guardia, custodios de la entrada del palacio real. Cuando el rey iba al templo de Yahvé, venían los alabarderos para llevarlos, y luego los volvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación, la cólera de Yahvé se apartó del rey sin causarle una aniquilación total. Más aún, las cosas mejoraron en Judá. Roboán se reafirmó en Jerusalén y continuó su reinado. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad elegida por Yahvé entre todas las tribus de Israel para morada de su nombre. La madre de Roboán se llamaba Naama, la amonita. Obró mal, pues su corazón estuvo alejado de Yahvé. Los hechos de Roboán, desde los primeros a los últimos, no están escritos en las crónicas de Semellas, el profeta, y de Ido, el vidente, junto con las genealogías y las continuas luchas entre Roboán y Jeroboán. Roboán se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Abías. Guerra de Abías contra Jeroboán. Abías comenzó a reinar en Judá el año 18 del reinado de Jeroboán, y reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Maaca y era hija de Uriel de Hueba. Estalló la guerra entre Abías y Jeroboán. Abías atacó con un ejército de 400.000 hombres, todos ellos seleccionados y valerosos combatientes, y Jeroboán le opuso un frente de 800.000 soldados, seleccionados también y hombres valerosos. Discurso de Abías. Se alzó Abías sobre el monte Semarón. Se alzó Abías sobre el monte Semarón en las montañas de Efraín, y gritó: Oídme, Jeroboán, y vosotros todos, hijos de Israel. ¿Acaso habéis olvidado que Yahvé, Dios de Israel, dio a David el reino
sobre todo Israel a perpetuidad y que fue refrendado con él y sus descendientes con pacto infrangible, a pesar de lo cual Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se ha levantado y se ha rebelado contra su señor, en compañía de hombres miserables y gente perversa que prevalecieron sobre Roboán, hijo de Salomón, pues joven todavía y tímido, no los pudo resistir. Y ahora andáis vosotros pregonando que os mostraréis fuertes contra el reino de Yahvé que detentan los descendientes de David, porque sois multitud innumerable y tenéis con vosotros los becerros de oro que os legó como dioses Jeroboam. ¿No habéis proscrito los sacerdotes de Yahvé, hijos de Aarón, y los levitas para haceros sacerdotes a la manera de los pueblos extranjeros, donde se consagra todo el que viene con un becerro y 7 carneros, llegando así a ser sacerdote de dioses que no lo son? Para nosotros nuestro Dios es Yahvé, no lo hemos abandonado, y los hijos de Aarón son los sacerdotes al servicio de Yahvé, y los levitas cumplen sus funciones. Ofrecen diariamente holocaustos a Yahvé mañana y tarde, queman perfumes aromáticos, ponen los panes de la proposición sobre la mesa limpia y encienden todas las tardes el candelabro de oro con sus lámparas. Pues seguimos cumpliendo las ordenaciones de Yahvé, nuestro Dios, que vosotros habéis en cambio abandonado. Por eso traemos con nosotros a Dios a la cabeza, acompañado de sus sacerdotes, que traen las trompetas para hacerlas sonar contra vosotros. Hijos de Israel, no luchéis contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, pues no os saldrá bien. La batalla. Entre tanto, Jeroboam preparó una emboscada que cercó a los de Judá por la espalda, de manera que Judá se encontró rodeado por Jeroboam por delante y por detrás. Se volvieron los de Judá y se vieron atacados de frente y por la espalda. Clamaron a Yahvé y los sacerdotes tocaron sus trompetas. Los hijos todos de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras éste se prolongaba, Dios batió a Jeroboam e Israel en presencia de Abías y de Judá. El ejército de Israel se dio a la fuga delante de los hombres de Judá. Dios los entregó en sus manos. Abías y los suyos causaron a los israelitas una gran derrota, dejando tendidos en tierra 500.000 hombres de selección. Así se vieron humillados los hijos de Israel, mientras los de Judá cobraron nuevas fuerzas, porque se habían apoyado en Yahvé, Dios de sus padres. Fin del reinado. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades, Betel, Gesana y Efrón, con las ciudades de sus dependencias respectivas. Jeroboam no recobró ya su poder durante la vida de Abías. Finalmente, herido por Yahvé, murió. Abías, por el contrario, se reafirmó, tuvo 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, su conducta, sus obras, están descritos en el Midrash del profeta Iddo. Abías se durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Asa, en cuyo tiempo la tierra gozó de paz durante 10 años. Reino de Asa, rey de Judá. Asa hizo lo que es bueno y justo delante de Yahvé su Dios, suprimió los altares de los dioses extranjeros y los altos, demolió las estelas, abatió las columnas idolátricas
y exhortó a los hijos de Judá a buscar a Yahvé, Dios de sus padres, observando su ley y sus mandamientos. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios de los altos y los cipos dedicados al sol. El reino disfrutó de tranquilidad durante sus días, restauró las ciudades fuertes de Judá, pues el país gozaba de tranquilidad sin guerras durante aquellos años, porque Yahvé le había otorgado la paz. Por eso dijo a Judá: restauremos estas ciudades, rodeémoslas de murallas, torres, puertas y barras, ya que todavía estamos en la tierra por haber buscado a Yahvé, nuestro Dios, el cual nos ha buscado a su vez a nosotros y nos ha tenido en reposo todo alrededor. Se entregaron pues a la reconstrucción y obtuvieron grandes resultados. Asa disponía de un ejército de 300.000 hombres dotados de escudo y lanza en Judá, y 280.000 afirmados de escudo y arco en Benjamín, todos hombres valerosos. Serac el cusita salió contra ellos con 1.000.000 de hombres y 300 carros y avanzó hasta Maresa. Salióle al encuentro Asa y se alineó en orden de batalla en el valle de Sefata, junto a Maresa. Asa invocó entonces a Yahvé, su Dios, diciendo: Yahvé, solamente tú puedes acudir en auxilio del débil frente al poderoso. Ven pues en nuestro auxilio, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos a enfrentarnos con esta horda. Yahvé, tú eres nuestro Dios, no permitas que el hombre prevalezca contra ti. Yahvé hirió a los cusitas delante de Asa y de Judá. Los cusitas huyeron y Asa los persiguió con su ejército hasta Guerar, causando tantas bajas en sus filas que ningún cusita sobrevivió, pues se habían quebrado delante de Yahvé y su campamento. Los de Asa se adueñaron de una gran cantidad de botín y tomaron todas las ciudades de la región de Guerar, pues también sobre ellas se había extendido el terror de Yahvé. Todas fueron saqueadas, ya que era mucho su botín. Asaltaron asimismo los apriscos y establos de los ganados, llevándose ovejas y camellos en gran cantidad. Después regresaron a Jerusalén. Reformas de Asa. Azarías, hijo de Obed, revestido del Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa y le dijo: Óyeme, Asa, y escuchadme, todos los de Judá y Benjamín. Yahvé está con vosotros porque vosotros estáis con él. Cuando vosotros le buscáis, él se deja encontrar por vosotros, mas si lo abandonáis, él se aleja. Durante mucho tiempo Israel habrá de vivir lejos del Dios verdadero, sin sacerdotes que lo instruyan y sin ley, pero en medio de su angustia se convertirá Yahvé, Dios de Israel. Lo buscarán y él se dejará encontrar por ellos. En aquellos días no habrá paz ni para los que salen ni para los que entran, pues abundarán las tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Las naciones chocarán unas contra otras, y lo mismo las ciudades, porque Dios las conturbará con toda suerte de calamidades. Pero vosotros mostraos fuertes y no desfallezcan vuestras manos, porque vuestras obras tendrán su recompensa. Oyendo las palabras del profeta Azarías, hijo de Obed,
Asa se sintió fortalecido e hizo desaparecer los ídolos de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y también de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, restaurando de nuevo el altar de Yahvé, que estaba delante del pórtico de Yahvé. Convocó a todo Judá y Benjamín, y asimismo a los de Efraín, Manases y Simeón, que habitaban entre ellos, ya que muchos de los de Israel se habían pasado a Asa al ver que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Aquel día sacrificaron a Yahvé 700 bueyes y 7000 ovejas, tomadas del botín que había traído. Se comprometieron con alianza a buscar a Yahvé, Dios de sus padres, con todo su corazón y toda su alma. Todo el que no buscase a Yahvé, Dios de Israel, sería muerto, sin distinguir entre grandes o pequeños, hombres o mujeres. Así se lo juraron a Yahvé con grandes voces y gritos de alegría, entre el resonar de las trompetas y el ruido de los cuernos. Todo Judá estaba contento por el juramento que acababan de hacer. Con todo el corazón, con toda su buena voluntad, habían buscado a Yahvé, y él se había dejado encontrar por ellos, otorgándoles la paz en todas sus fronteras. Hasta Maaca, madre del rey Asa, fue despuesta de la dignidad de soberana porque había erigido una columna idolátrica. Asa abatió la columna, la redujo a polvo y la quemó en el valle de Cedrón. Si bien los altos no desaparecieron de Israel, sin embargo el corazón de Asa se conservó entero toda la vida. Depositó en el templo de Dios todo cuanto su padre y él habían consagrado, plata, oro y vasos. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta segunda parte del segundo libro de Crónicas. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.